Nuestros adversarios políticos traen autoritarismo, se acabó la democracia en México, bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero. ¿Por qué no hablamos de las masacres del Fobaproa, de la privatización de los ferrocarriles, de la desaparición de la Corte? Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Fíjense, ¿no? Ley censura ahora la ley de telecomunicación. Se basan en un artículo que ya dije que si no es la intención censurar las plataformas, ni mucho menos, que si se malentiende ese artículo que se quite, que no hay ningún problema. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Sí, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al expresidente Ernesto Zedillo, quien afirmó que la reforma judicial es un engaño, criticó la eliminación de organismos autónomos y dijo que en México se murió la democracia. Sheinbaum señaló que en el gobierno del priista sí hubo autoritarismo y criticó que la oposición lo tome como vocero. También se refirió a la ley de telecomunicaciones que sigue en el Congreso. Reiteró que es falso que se quiera censurar a los contenidos en Internet o medios de comunicación. Vamos justamente al Senado de la República. ¿Qué pasó respecto a esta ley? Carlos Vega, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con gusto desde el Senado de la República, donde este lunes el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, confirmó el retiro de la orden del día del dictamen de la ley de la reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto ya que en próximos días se realizarán diversos conversatorios para reformular el dictamen luego de la controversia que resaltó esta reforma presentada por la bancada de Morena y sus aliados. Comentarte que de manera previa en una conferencia de prensa, el senador había mencionado que se podría realizar la discusión hasta en un periodo extraordinario. Esto después de que ocurra la próxima elección judicial. Pero si gustas vamos a ver parte de lo que dijo en la conferencia y también al inicio de la sesión. Nosotros no vamos a atentar nunca contra la libertad de expresión. Pues nos dicen cosas terribles, hombre, y no hemos luchado, ni derecho a réplica pedimos luego. O sea, no... Pero además es falso que con una legislación tú puedas controlar. La única manera de controlar a los medios de manera brutal es con una dictadura. Esa es la única manera y nosotros no somos eso. Devuélvase el dictamen a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con objeto de que sea reformulado y en su caso se incorporen las observaciones que resulten de los conversatorios con los sectores involucrados. Así es, y como ya lo escuchabas, también Gerardo Fernández Noroña se refirió a los abucheos que recibió al salir del Congreso del Partido del Trabajo, los cuales calificó como una emboscada. Esto ya que pues dejó claro que nadie es indispensable también dentro de la alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y que también descartó que esta situación ocasiona una ruptura al interior de la alianza entre estos tres partidos. Muy bien, Carlos, gracias por el reporte, al pendiente de lo que suceda con esta ley de... Seguimos pendientes. Gracias, de la alianza entre Morena y el PT. Pero vamos a la Cámara de Diputados, ahí avanzó la ley para eliminar trámites burocráticos. Cuéntanos, Fernando Damián, buenas noches. Saludos, Pedro, muy buena noche. Pues efectivamente, intensas jornadas las que se esperan aquí en la Cámara de Diputados los días lunes, martes y miércoles por el cierre del actual periodo ordinario de sesiones. Por lo pronto, el día de hoy avanza en el Pleno la nueva ley para eliminar trámites burocráticos, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para suprimir, simplificar, digitalizar y homologar los trámites de los tres órdenes de gobierno para facilitar el acceso de la ciudadanía a estas gestiones. Este proyecto prevé también la creación del portal ciudadano único de trámites y servicios para que la ciudadanía pueda acceder e iniciar los trámites mediante el uso de una clave digital. Sin embargo, comentarte que por parte de los grupos parlamentarios de la oposición existe la advertencia sobre un mal uso, un uso indebido de los datos personales y biométricos de las personas
personas, debido a que la autoridad encargada de la simplificación de trámites será la Agencia Nacional de Transformación Digital. Aseguran panistas, priistas y mesistas que no hay garantía de que la autoridad en esta materia pues haga uso indebido de los datos personales. El otro tema, Pedro, comentarte que después de que el senador Gerardo Fernández Noroña fue abucheado durante su participación como invitado en el Congreso Nacional del PT el pasado sábado, el coordinador de Morena aquí en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pues salió en defensa del presidente del Senado de la República. Dijo que él, Gerardo Fernández Noroña, no merece ese tipo de tratos por parte de integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Escuchemos. Y creo que no merece de parte del movimiento ningún adjetivo ni descalificación. No lo merece. Y lo único que podría llamar es a la calma, a que mantengamos la unidad, ya que no permitamos que este tipo de expresiones nos dividan. Nos necesitamos todos y por eso le expreso mi amplia solidaridad, un abrazo solidario a Gerardo Fernández Noroña. Muy bien, Fer, gracias por el reporte. Muy buenas noches, Pedro, hasta pronto. Y en el Estado de México, el grupo parlamentario del PAN presentó una reforma de ley, la cual trae varios aspectos. Uno de ellos es evitar que niños, niñas y adolescentes menores de 14 años puedan convertirse en víctimas de la inseguridad, restringiendo el uso de las redes sociales, siendo ahora supervisadas por los propios padres, también restringiendo el acceso de celulares a las escuelas. Está con nosotros Anuar Azar, el ex coordinador nacional de diputados locales del PAN. Gracias por tu valioso tiempo, diputado. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, a ver, brevemente, explícanos, por favor, de qué va esta iniciativa. Esta iniciativa pretende que las niñas, niños y adolescentes no puedan llevar teléfonos celulares a las escuelas. Esto con el propósito de que no pierdan la atención en sus clases, poder erradicar de alguna manera el bullying, pero esto va más allá. Buscamos que esta iniciativa de ley restrinja el acceso a redes sociales a menores de edad y que quienes tienen entre 14 y 17 años lo hagan con la supervisión de sus padres. Quienes sean menores de 14 años definitivamente no tengan acceso a las redes sociales. Las niñas, los niños y los adolescentes están a expensas de la delincuencia. Hay acoso sexual, hay actos de agresión física ya sexual sobre niñas, niños y adolescentes. Oye, ¿qué dicen los padres de familia? ¿Han consultado con ellos, me imagino? Hemos platicado con asociaciones de padres de familia, con organizaciones de la sociedad civil que se dedican justamente a cuidar a las niñas, niños y adolescentes, a la familia, y están absolutamente de acuerdo en que podamos llevar a cabo estas medidas. Ahora, ¿cómo podrán garantizar que esta supervisión no termine siendo una forma de censura o control abusivo? A ver, definitivamente lo que buscamos es que los niños prefieran leer un libro, aprender a tocar un instrumento, practicar un deporte, que grabar un video para TikTok o ver qué es lo que está pasando en Instagram. Ahora, por ejemplo, las adolescencias entre 14 y 17 años que quizás vivan en situaciones familiares disfuncionales, orfandad o incluso violencia, ¿no podría esto, el condicionar el acceso a las redes sociales bajo supervisión de los padres, convertirse en una medida discriminatoria hacia ese grupo vulnerable en específico? A ver, definitivamente la iniciativa puede ser perfectible. Nosotros vamos a hacer una serie de foros involucrando a maestras, maestros, asociaciones y expertos para que este producto legislativo sea benéfico para todas y todos los niños. Ahora, tú eres el coordinador a nivel nacional de los diputados. ¿Es una iniciativa que buscarían replicar en el resto de los estados, de los congresos? Sí, la idea, por supuesto, es esa, que nosotros podamos desde nuestros grupos parlamentarios llevarla a todos los congresos locales y poner en el centro a la familia, a las niñas y a los niños. ¿Y a nivel federal? Sí, ¿El Congreso Federal? Mira, pues es que estas son legislaciones locales que tendrán que ir acompañados de algunos ordenamientos federales. Claro, ahora, ¿qué criterios utilizaron para establecer los 14 años como límite? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 16? Porque hay estudios psicológicos que nos señalan que a los 14 años los niños van adquiriendo cierta madurez para poder discriminar sus decisiones.
Ahora, el PAN en específico ha sido un duro crítico de la ley de telecomunicaciones que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso le han llamado ley censura. ¿No están cayendo en lo mismo ustedes con esta iniciativa, en un control incluso hasta paternalista con este grupo poblacional en específico? No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros lo que buscamos es proteger lo que más queremos todos los seres humanos, que es a nuestra familia. ¿Y qué es lo más importante que tiene nuestra familia? Las niñas, niños y adolescentes. Vale mucho la pena invertir en niñas y niños que sean creados en valores, en principios. De esa manera nosotros podemos abonarle a nuestro tejido social un mejor futuro para México. Ahora, esta iniciativa está basada en la encuesta del INEGI, tengo entendido del 2020. ¿Por qué no basarla más en criterios jurídicos actualizados o incluso internacionales para no correr el riesgo de que pudiera quedar obsoleta en un periodo más próximo? Son los datos oficiales más actualizados que tenemos y por eso te decía yo, es importante avanzar con estos foros donde participen expertos y podamos diseñar un producto legislativo que verdaderamente le ayude en el día a día a los padres a educar a sus hijos. Y en estos foros sí se va a escuchar a quienes participen, porque ustedes han sido muy críticos también de los foros que ha organizado los parlamentos abiertos de Morena, diciendo que han sido solamente simulaciones y que no les cambian ni siquiera una coma y que pierde el tiempo quien va a exponer sus ideas, su experiencia profesional en el rubro. Para nosotros es importantísimo que el PAN se abra a la sociedad, que la sociedad participe. Mira, algo también muy importante es que los padres puedan decidir qué tipo de educación quieren sus hijos. Una educación con perspectiva de familia, una educación con perspectiva religiosa o algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Que una niña y un niño pueda decidir si se cambia su sexo biológico o no. Es importante que quienes somos los responsables de la educación participemos en el contenido que nuestros hijos van a recibir de las instituciones educativas. Esta ley plantea, esta iniciativa, que las plataformas serán responsables del incumplimiento de la misma. ¿Es factible que multinacionales como Meta, TikTok asuman estas obligaciones? ¿Ya han tenido algún acercamiento con ello? Esto no es nuevo. Hay países que ya han implementado medidas, digamos, Australia, en Estados Unidos, Utah sí, también. España, Italia, muchos otros países que lo han hecho. Tecnológicamente es viable. ¿Es viable entonces? Absolutamente. Ahora, en el caso de donde se señala que las escuelas tendrán que resguardar los aparatos electrónicos durante el periodo que dure las clases, ¿quién se haría responsable en caso de que se sufra pérdida, daño o algo? A ver, sabemos que hay niños que por la condición familiar, que el papá y mamá trabajan, tienen que trasladarse de manera directa a las escuelas. Deberá de haber un mecanismo de control donde los niños dejen su teléfono celular en la entrada, lo recojan a la salida y de esta manera los padres nunca pierdan comunicación con los niños. Digamos, el mismo riesgo que corre de tenerlo en el salón de clases a dejarlo en la puerta de la escuela, pues digamos, es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, es que la inseguridad está fuerte, no vaya a ser que se metan y se lleven un botín entero. Pues esperemos que eso no suceda y que el gobierno federal ya actúe de manera más decidida y determinante contra la delincuencia. Oye, ¿y lograrán consenso con Morena, aliados, para poder sacar adelante esto? Pues nosotros esperamos que sí, es un tema absolutamente sensible, factible. Vuelvo a repetir, no hay nada más importante en una familia que las niñas, niños y adolescentes. Nosotros tenemos una misión que nos ha puesto nuestro presidente nacional y es abrirnos de par en par, poner en el centro a la familia y ayudar a mejorar la calidad de vida en el día a día de las personas. Pues, Anuar, gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Al contrario, Pedro, muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Anuar, pendientes de esta iniciativa. Vamos a cambiar de información. En Coahuila, Eduardo Fuentevilla, identificado como encargado del Tribunal Administrativo y Civil de Saltillo, amenazó con tablear a elementos de la Policía Municipal por haber detenido a su hijo en un alcoholímetro el sábado pasado. A pesar de que los jóvenes que lo acompañaban pedían que se detuviera, la ira del funcionario aumentó. Su comportamiento fue difundido en redes sociales bajo el nombre Lord Poder Judicial. El domingo, Fuentevilla se disculpó en su cuenta de X y señaló que los hechos fueron sacados de contexto al no decirse toda la verdad. Sin embargo, más tarde optó por cerrar su cuenta ante las críticas.
Vas a ver con quién te metiste, puñeta. Vas a ver. Tu cara no se me olvida, pero no se me olvida. ¿Traes pedo o qué? No graben. ¿Traes pedo o qué? ¿Traes pedo o qué? ¿Traes pedo o qué? Te mando a tablear, puñeta. Hablemos de la elección judicial y hablemos también de lo que ocurrió el fin de semana entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en el Congreso del PT, los abucheos que recibió. Le agradezco a Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México, a Lilia Aguilar, diputada federal por el Partido del Trabajo, Arturo Ávila, diputado federal y vocero de la bancada de Morena, y Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas, bienvenidos. Pero buenas noches a los compañeros y compañeros. Igualmente. A ver, comencemos primero con el tema que hoy incluso en ambas cámaras, en Senado y en la Cámara de Diputados, estuvieron hablando, que es el tema del PT y Morena. A través de lo que sucedió el fin de semana, pues muchos se preguntaron si esta alianza podría estar sufriendo fracturas irreparables al recibir estos abucheos de Gerardo Fernández Noroña, quien, recordemos, mucho tiempo fue diputado federal del PT y luego ahora se afilió a Morena, y hubo quienes lo sintieron como una traición. ¿Qué opinas, Arturo? Pues que a la oposición les espanta mucho la naturaleza de nuestros movimientos, de nuestro movimiento. Es decir, somos movimientos que tenemos una democracia, que vivimos una democracia interna muy importante. Las expresiones son válidas, aquí no hay líneas, aquí se dice lo que se piensa. Y eso enaltece mucho el debate interno del movimiento. El Partido del Trabajo ha sido un gran aliado de la transformación desde hace muchos años. Tenemos muchas amigas, muchos amigos en el Partido del Trabajo. Es una alianza que no por una diferencia de unos cuantos va a concluir o a terminar. Incluso yo te diría que en la lógica también parlamentaria, a veces ellos han tomado la determinación de votar algunas cosas como lo de distintas a nosotras y a nosotros. Y también incluso en nuestro propio grupo parlamentario hemos tenido compañeras y compañeros que han tomado la determinación de votar distintas algunas iniciativas. Eso se llama democracia. Se llama un movimiento que tiene vida, que tiene esencia y que no funciona como los del PAN o como los del PRI, ¿no? Donde les dan la línea y todos se alinean y tienen que hacer lo que les diga su dirigente. Es algo distinto, no hay que espantarse. Pero además necesitan al PT para poder obtener la mayoría en ambas cámaras. Pero ellos entienden perfectamente bien la importancia de consolidar el segundo piso de la transformación y han votado con nosotros todas las reformas constitucionales, y estoy seguro que lo que viene también en materia de leyes secundarias y algunas otras reformas constitucionales las van a votar con el gobierno de la transformación. Luisa, permíteme tantito por la naturaleza del tema. Lilia, ¿qué opinas? No, yo dije, a mí me invitaron aquí para interrogarme a mí sola, ¿no? Es broma. Mira, primero que yo estaba en ese congreso, fue el Congreso Nacional Ordinario de Naturaleza de Reforma de Estatutos, a la que se invitó por parte de la dirigencia nacional, de la que además yo soy parte. Se invitó a Gerardo porque es un buen amigo del PT, ha sido, entiendo ya, 4 veces legislador por el Partido del Trabajo, fue nuestra candidatura interna en el movimiento. Él mismo lo ha reconocido. Sin el PT, sin el vehículo del PT, no hubiese podido estar en la elección interna de lo que en aquel entonces se conoció como las corcholatas. Lo que les puedo decir con toda claridad y transparencia, que se le hizo una invitación formal que no era de ninguna manera malintencionada y que se da en un grupo de militantes, bueno, que en esta libertad de la que habla Arturo, pues empiezan a pedirle que se afilie, porque por mucho tiempo Gerardo Fernández Noroña fue nuestro coordinador nacional de afiliación, y él siempre había expresado que no quería afiliarse a ningún partido político porque él es un hombre libre y un alma libre, ¿no? Entonces, en esa lógica, o sea, ahí un poco entre charras y chiste, le empezaron a gritar que se afilie. Yo creo que Gerardo, pues a lo mejor se sintió, pues no bienvenido, siendo que en otras ocasiones nos ha tocado en otros congresos y en otros eventos del PT, bueno, que estos intercambios se dan de manera natural. Yo lo que te digo es, el profesor Alberto Anaya envió inmediatamente una carta de disculpa a Gerardo, y yo digo que eso está nada más en la mente de nuestros detractores. Yo he dicho que se chupan los bigotes pensando que nos vamos a separar, pero eso no va a suceder. Eso me sonó a cuando hay un noviazgo muy largo y dicen, no me quiero casar porque soy un alma libre.
Llega otra persona, 3 Doritos después llega otra persona y se casa, caray, Luisa. Pues mira, por supuesto yo primero decir que me congratulo que el PT haya tenido decisiones distintas. Eso habla también de que todavía hay voces dentro de la izquierda, que he de decir que en mi consideración es la única izquierda que existe en ese momento, y si no luego platicamos de la iniciativa en la que tú y yo... Te están coqueteando, ya viste, te están coqueteando. Tenemos una iniciativa coincidente, fíjate, pero luego platicamos cómo una mujer de derecha se congratula de que hayas presentado esa iniciativa. ¿Qué pero estás bueno, queriendo decir? Pero bueno, también te están coqueteando. Pero insisto, se ha mantenido el PT como la única izquierda dentro de este movimiento. Y por lo menos yo coincido con ella. Las mujeres, por supuesto, al menos agradecemos. ¿Cómo votaste tú luego? Espera, déjame solo ¿coincides en que es la única izquierda dentro del movimiento? Nosotros hemos sostenido, y lo digo cariñosa y respetuosamente, que nosotros somos la locomotora ideológica del movimiento, y no lo digo de manera irrespetuosa con el movimiento, y eso es algo que hemos repetido, porque nosotros hemos estado aquí desde antes de que inclusive se fundara Morena. No, incluso la forma en la que defendieron su registro a nivel nacional, la verdad es que ha sido muy loable el trato que ha tenido el PT durante todo el tema democrático en México. La verdad es que, a ver, y yo no niego las bondades de cualquiera de los partidos políticos, por supuesto, siempre podemos hablar más allá del tema personal en el ideológico, pero sí tenemos que rescatar este momento jocoso en el que sí, varios integrantes del PT, qué bueno que le reconozcan amistad, pero lo cierto es que muchas personas han sentido que fueron utilizadas solamente para que Fernández Noroña pudiera acceder a un cargo. Y fue 4 veces legislador. A mí me hubiera gustado ver a otros hombres o mujeres de izquierda del PT accediendo a las posiciones del PT. Creo que eso hoy sería muy loable también. Juan. Yo no suelo opinar de lo que ocurre en la vida interna de otras organizaciones, de otros partidos políticos. Creo que en el caso particular de Gerardo Fernández Noroña ha sido una actitud sistemática, por lo menos desde que asumió la presidencia del Senado de la República. Lo vimos aquí en la entrevista que tuvo contigo el pasado jueves, la verdad, en una actitud completamente insolente, grosera, como si las preguntas que tú le estabas haciendo de manera muy puntual, muy concreta, pues contestando estas preguntas como si lo estuvieras ofendiendo o agraviando, cuando me parece que solamente querías esclarecer lo que te estaba diciendo, y eso aunado a cuando pues increpó a unos jóvenes que le estaban cuestionando por qué estaba apoyando la reforma judicial. Hace unos días en una rueda de prensa dice que algunos andan ahí, no sé cuál fue la expresión que utilizó, pero que andaban fregando y que desde afuera es muy fácil estar fastidiando, ¿no? Cuando él fue un personaje que desde la oposición pues siempre estuvo increpando, insultando, ofendiendo, y ahora resulta que él es el cuidador de las formas. Lo que dice Arturo, que dice, bueno, pues siempre en la izquierda estamos acostumbrados a que haya democracia, que haya gritos, no nos espantemos. Pues el que se espantó fue él, ¿no? Y el que dijo, bueno, yo de aquí, de este Congreso me voy, si me gritan ahí un grupo de personas, pues fue Gerardo Fernández Noroña. Entonces, yo lamento que un tipo que siempre se ha dicho demócrata, de izquierda, cercano a las causas de la gente, pues desde que asumió la presidencia del Senado, se ha vuelto un tipo insolente, intolerante, prepotente y soberbio. Eso es la verdad. Y esa es que no le gusta opinar de los demás, no, por eso dije desde que asumió la presidencia del Senado de la República, porque esa ha sido su actitud como presidente del Senado. Porque la entrevista que te dio a ti fue como presidente del Senado, cuando ofendió a los jóvenes, así fue como presidente del Senado. Lleva 6 meses, eso lo ha denunciado nuestro compañero diputado Pablo Vázquez Agüed, lleva más de 5 meses que se niega a firmar la iniciativa que ya fue aprobada en los congresos locales, etcétera, de reforma constitucional para elevar el salario de los maestros y de los policías de rango constitucional. Todo eso ha sido como en su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Bueno, y uno de los temas que han acaparado la atención, justo a raíz de una declaración de Gerardo Fernández Noroña, es el de las candidaturas no deseables que se han colado en este proceso de la elección judicial. Opinó la propia presidenta, dijo que será el tribunal el que tenga que resolver. Opinó el INE, dijo que eso era trabajo del Senado de la República. ¿Qué opinan al respecto, Arturo? Bueno, me parece que lo que estamos viviendo vuelve sin duda a darle una validez importantísima a la reforma judicial. ¿Por qué? Porque está abierto el proceso. Podemos conocer a las candidatas y a los candidatos. Antes, en lo oscurito, el PRI y el PAN, ya sabes, agarraban candidatos, por ejemplo, como este personaje, Medina Mora, que fue procurador de Felipe Calderón, que renunció, por supuesto, a la Suprema Corte por irregularidades con su patrimonio, que fue investigado por la justicia británica y por la propia UIF.
¿O qué decir de este impresentable que se fue a Harvard a hablar mal de los mexicanos? Ortiz Mena, jefe del SAT, también con Felipe Calderón, condonó más de 300,000 millones de pesos a grandes contribuyentes. Los ministros de dudosa procedencia, la famosa Norma Piña, que se reunía con Alito Moreno, con Santiago Krill en lo oscurito, que era una opositora. El problema aquí es que para ellos, que no tienen agenda política, que no saben ni cómo entrarle, no saben ni cómo hablarle a la gente, no reconocen una cosa muy importante. Ellos decidieron no participar en los comités de evaluación. Tomaron la determinación. Fueron invitadas en ambas juntas de coordinación política. Así es que el PAN y el PRI son responsables por omisión. Sin duda no participaron, no quisieron participar y hoy dicen, ay, es que no hubo filtros. Pues me parece que 20 personas, de más de 1,000 personas, que además pudimos verlas porque se visibiliza un proceso por fin de una reforma judicial que está al escrutinio del pueblo de México, es una gran noticia, aunque la derecha, aunque el PRIAN no lo reconozca. Luisa. Me encanta como siempre dice que no hay oposición, pero siempre sus ataques es contra Acción Nacional. Pues mira, PRIAN. De los creadores de la política chafa del AIFA, de la refinería que no refina, del sistema judicial que no funciona, lamentablemente tenemos esto. Y aquí yo le voy a compartir al diputado una gran cantidad de personajes. Mira, te lo juro, por lo menos aquí ve, ¿cuántos te vas a encontrar? ¿Son más de 20? Más de 20. Aquí está, responsables y les comparto, por supuesto, nada más me trajo un engargolado, pero aquí te lo dejo para que juntos vayamos a presentar las denuncias. Mira, Fernando Escamilla, que yo no traigo la foto, pero tiene fotos con Claudia Sheinbaum, con Clara Brugada. ¿Tiene fotos contigo o tú sí no saliste en el álbum? ¿Tú no saliste en el álbum? Tráete la foto. Hasta debería de estar ofendido de que no salió en el álbum de Fernando Escamilla. Pero mira, abogado de los Zetas, esta abogada del Chapo, del socio de Genaro García Luna. Detenido por narcomenudeo. Destituido como juez acusado. ¿Este es el del Chapo? No, esta es el socio de Genaro García Luna, ¿quién es? Esta es la del Chapo. La del Chapo. Del socio de Genaro García Luna. Tú decías que era hombre, ¿no? El secretario de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Una gran lista de abusadores sexuales, una gran lista de personas ligadas con narcotraficantes, de personas que incluso como jueces fueron rescindidos de su cargo por haber sacado gente con amparos. ¿Cuántos son? Por lo menos son más de 20. Y así solamente te hablo a nivel federal. Yo también te puedo empezar a hablar, como lo hice la semana pasada, de los que tenemos a nivel local. Creo que sí hay que hacernos responsables, porque justamente estos que no refinan gasolina nunca son responsables de todo lo que les sale mal en este país. Muy bien. ¿No? Que se hagan responsables porque en este comité sí se atascaron y se atascaron. ¿Ustedes no participaron? Lilia, vamos participar? A ver, yo quiero ponerle seriedad al debate. Primero, yo creo que esto demuestra que todavía hay áreas de oportunidad en las que tenemos y debemos legislar. Yo siento no traer fotitos, pero lo que es cierto es, y aquí todo el mundo lo ha dicho en esta mesa y en muchas otras, era necesaria una reforma. Podemos o no coincidir en la reforma, pero siempre son espacios perfectibles. ¿Qué es lo que a mí como legisladora me queda y que hay que decirle a la ciudadanía? Primero, los requisitos constitucionales no son inefables para evitar este tipo de vínculos, porque mira, las cartas de recomendación y este formato de decir verdad evidentemente no era suficiente para salvar esto, pero tampoco lo es una carta de no antecedentes penales como se solicita en muchos otros lugares, porque tiene que ver con otros vínculos. Entonces, cuando yo digo que nos deja un área de oportunidad, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque todos estos señalamientos se han dado por una investigación de organizaciones de la sociedad civil que tiene que ver con la actividad profesional que, fíjate, se da dentro de los parámetros de la legalidad. Puede ser con organizaciones no legales, pero sí dentro de los parámetros de la legalidad. A mí lo que me parece un poco dudoso o medio inmoral es querer desacreditar toda la reforma por este tipo de señalamientos. Yo lo dije aquí contigo hace un par de programas que estuve. Aquí no solamente hay personas ligadas de esta manera con el crimen organizado, sino también con organizaciones que a nosotros como mujeres nos preocupan muchísimo, que tienen que ver con la luz del mundo, que tienen que ver con abogados muy conservadores. Eso era
era posible que aspiraran. Lo que tenemos son los elementos jurídicos para detenerlo. El 25 de abril el Instituto Nacional Electoral sacó un acuerdo que decía, porque hay que, nada más déjame dar un paso atrás, hay que decir que los personajes no solamente son impugnables cuando se postulan, también si llegan a ser elegidos. Eso es para cualquier proceso electoral. Entonces, en esa lógica, el INE saca una comisión y además pone un micrositio a disposición de la gente para que puedan hacer este tipo de denuncias, y si resultan elegidos y son inelegibles según las atribuciones o las características constitucionales, entonces podrán ser bajados del puesto para el que sean elegidos. Pero entonces ahí la incógnita es quién quedaría en su lugar, ¿no? Y saber quién de entonces esas elecciones se pueden volver a repetir, como sucede en muchos otros casos en los procesos electorales, o en su caso el segundo ganador, porque cuando se impugna a una persona que es inelegible, aunque en esto no está definido, bueno, regularmente se llama a una nueva elección específicamente para el cargo. Pues se ve complicado que se llame una nueva elección, ¿no? Y más de este tipo que son inéditas. Solo me gustaría preguntarles y que me respondieran con un sí o un no a Arturo y a Lilia. ¿Falló el filtro de los comités? ¿Sí o no, Lilia? Yo creo que era mejorable. ¿Arturo? Es mejorable, sin duda. ¿Eso nos deja en un sí? No, a ver, no creo que falló. Repito, a ver, tenemos 20 casos de más de 1,000 candidatos. Tenemos ya mecanismos de control, tenemos mecanismos de control, y lo quiero dejar muy claro, que tiene ya el Consejo General del INE, de violencia contra mujeres, deudores alimentarios, prófugos de la justicia, y viene también la declaración de validez. Es decir, hay tres momentos procesales donde se puede invalidar una candidatura por un tema como este. Bueno, yo creo que cuando se ponen requisitos tan bajos, tanto en la Constitución como en la ley, es decir, solamente pedir el promedio, las cartas, un requisito de edad, pues uno se presta a esto. Efectivamente, creo que nuestra responsabilidad como legisladores, Lilia y yo estamos en la Comisión de Justicia, ojalá podamos impulsar. Yo sigo sin estar de acuerdo con esta reforma. Vamos a seguir dando la batalla desde Movimiento Ciudadano por cambiar esta reforma de fondo, de raíz, pero por lo menos para poder cambiar estos filtros, para que personas, pues por ejemplo, que una persona que es una ministra o un ministro de culto, pues no pueda ser aspirante a magistrado o magistrada en materia civil, porque entonces una persona que es una ministra de culto va a estar juzgando en asunto de divorcio, en materia de aborto, en el caso penal. Por ejemplo, pues litigantes en materia penal, pues hoy pueden postularse al cargo de magistrado. En el sistema anterior no se podía, porque un litigante no podía aspirar de inicio a ser un magistrado. Entonces me parece que esos son el tipo de cosas que se pueden corregir si hoy nos tomamos en serio este tipo de cuestiones. Vanessa Romero escribió un artículo el fin de semana, me parece importante, donde decía, y de manera además valiente, que César Gutiérrez, que es uno de los aspirantes al cargo de ministro, pues además tiene un vínculo muy estrecho con militares, y que ha defendido a militares de un rango importante acusados de violación a derechos humanos. Me parece también que si este tipo de perfiles llegan a la Suprema Corte, pues la defensa de los derechos humanos los próximos años se va a encontrar comprometida de manera muy importante, y ese es el tipo de casos a los que les tenemos que poner especial atención, y que podemos corregir si nos tomamos en serio que hay que poner en serio filtros en serio en la legislación y en la Constitución. ¿Tú también coincides en que es mejorable? Pero sin duda alguna. ¿En que falló, sí o no? Falló, por supuesto que falló. Luisa, ¿falló, sí o no? Claro que falló, por supuesto que falló. Y lo que hoy necesitamos es que la gente que estuvo a cargo, que lideró esta reforma, se haga responsable de lo que se pudo haber hecho mejor y de la destrucción que le están provocando al Poder Judicial. Creo que es fundamental que de verdad recapaciten en la forma en la que utilizan el poder y cómo lo ejercen. No puede ser que si hay algo que es perfectible, porque a ver, ahorita ya hay un consenso de que esto es perfectible. Ok. Si hay consensos de que se puede... Claro. Oye, entonces, ¿por qué siempre tener que destruir? Diría mi mamá, Morena tiene manitas de estómago. Todo lo que tocan lo destruyen. No hay reforma. Pensé que ibas a decir otra cosa. Oye, déjame... Estamos también en horario familiar. Déjame decirte algo, Pedro, que me parece muy importante. Estas cosas que hoy estamos viendo, antes no las veías. Y pasaban, Pero para ver, con unos volúmenes gigantescos, pasaban en los acuerdos, en lo oscurito de ellos.
Hoy lo que tienes es que estamos visibilizando, yo lo vengo repitiendo en todos los debates. Qué bueno que tenemos esto, qué bueno que lo podemos ver, qué bueno que una asociación civil puede hacer y puede señalar, qué bueno que estamos democratizando por fin al Poder Judicial, aunque a ustedes les duela muchísimo. La sociedad civil al principio quisieron callar a todos, a partidos políticos, a servidores públicos, querían que nadie hablara de la reforma. Pero no la ves en lo oscurito. No se entiende. A ver, Lilia. Yo simplemente diría, a ver, no hay proceso humano que no sea perfectible, por Dios santo, ni si lo hago al PRI o el PAN, ni mucho menos si lo hago al PRI, por cierto, ni si lo hacemos nosotros en la Cuarta Transformación, todo es perfectible. Yo coincido en que podía haberse cambiado el tema de los requisitos. Hubo una decisión de que mucha gente que a lo mejor no contaba con, vamos a decir, pues las influencias que nosotros percibíamos que se podían utilizar. Lo que acaba de mostrar Arturo es cierto. A ver, todos estos personajes que llegaron a ser ministros por propuesta de presidentes como Peña, bueno, no, la ministra Norma Piña casi le hace una oda al amor a Peña, o que fueron propuestos por Calderón. Por Dios santo, encabezan los intereses de empresarios en este país y de eso nadie habla. No habla de justicia, no habla de temas ideológicos. Porque son cómplices de ellos. No, por cierto que no, para nada. Claro la ministra Norma de Justicia. La ministra, a ver, yo nada más te voy a decir, ¿quién le ha evitado cobrar los impuestos a TV Azteca por décadas en este país? Décadas. Esto es un tema de justicia. Claro. Terrible. Por supuesto. Empezamos a hablar de la Eso le parece bueno a ella. A ver, uno le ves y se nos acabó el tiempo o se nos fueron 20 minutos. Ningún sistema es inefable. Okay. El de nosotros no lo fue, pero tenemos la capacidad autocrítica de decir que lo vamos a mejorar, como el de ellos tampoco lo fue. Unos segundos, Juan. Yo lo he dicho muchas veces, pero yo creo que este país no está condenado ni debe estar condenado a elegir entre lo peor de nuestro pasado, ni tampoco poner ese pasado como excusa para entonces tener un presente mediocre. Yo nunca estuve de acuerdo en, por ejemplo, la elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, como tampoco nunca estuve a favor de que Alberto Pérez Dayán, que hoy es un ministro al servicio del poder, que siempre lo ha sido, haya llegado a la Suprema Corte. Nunca lo estuvo. Pero eso hoy no puede servir de pretexto para seguir poniendo perfiles, que el hecho de que hoy se esté abriendo la puerta a que militares, ministros de culto y abogados litigantes de presuntos narcotraficantes lleguen a ser magistrados en materia penal, civil, administrativa o ministros de la Corte, creo que nos debería hacer revisar los criterios y los criterios de elección para que estas personas no lleguen. Creo que eso sí es lo mejor en beneficio de los derechos humanos. Seguimos platicando la siguiente semana si nos lo permites. Gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa. Te llevas tu engargolado. Está con nosotros Salvador Frausto. Salvador, bienvenido. La semana pasada platicábamos respecto a cómo con Milenia estás midiendo la popularidad y de los que pintan para ser el próximo Papa. Así es, Pedro. Hoy publicamos en la web y en el impreso cómo va la carrera por la sucesión papal, y está bien interesante porque hasta la semana pasada Robert Sarah, el llamado Papa africano, que es de Guinea, iba arriba. Pero después del discurso de la homilía durante los funerales del Papa, dio la vuelta porque se interpretó como un mensaje a favor de los cardenales progresistas y en contra de los cardenales tradicionales, conservadores, como es el caso de Robert Sarah. Ahora, el que es una sensación, un verdadero rockstar en las redes sociales, es Luis Antonio Tagle, el filipino, porque tiene un discurso muy cercano a la gente, de justicia social, promigrantes, abierto al tema de respetar la cultura gay, etcétera. Pero tú lo ves en sus redes sociales bailando, cantando dentro de una iglesia. Lo trata de verdad la gente como un rockstar, y tiene más de 600,000 seguidores en Facebook, tiene un canal de televisión. Entonces, este filipino, al que cariñosamente le llaman Chito, es el que encabeza y tiene ahorita simpatías del 84% en redes sociales. Es un nivel altísimo, prácticamente no tiene críticas este cardenal filipino, Pedro. Oye, ¿y de los conservadores quién pinta? ¿Hay alguno que esté por ahí? Sigue siendo Robert Sarah el mejor posicionado. Él tiene 44% de aprobación, 20% de desaprobación, y un enorme segmento de gente que lo ve con curiosidad, con simpatía,
que entra en esta discusión sobre el tema de que este asunto de las profecías de Nostradamus, del Papa Negro y todo eso, pero los que están en segundo lugar son los dos italianos, muy fuertes. Pietro Petrolini tiene 81% de popularidad y Matteo Zuppi 61% de popularidad. Son reformistas y están también ahí en la contienda. En las redes sociales también se está jugando la sucesión papal. Exactamente, y todos nosotros pendientes. Acá está el QR para que puedan ver la nota a detalle. Salvador, gracias. Buenas noches, Pedro. Pausa, volvemos. Regresamos, gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Quédese en sintonía de Milenio y mucha información en específico respecto de las elecciones allá en Canadá y de lo que está apuntando hacia Mark Carney.